pues lo reconozco y me siento orgulloso de decirlo, que soy primero agricultor que agrónomo, porque mi formación en la agricultura pues no fue tanto en la universidad, sino que fue en la tierra, en el campo. Yo llevo sembrando a tiempo completo hace como unos 10 años más o menos. De los vegetales que trabajo aquí en el huerto más intensivo, pues está la lechuga, varias variedades de lechuga, repollo chino, repollo convencional, y también trabajo mucho, porque esto es bien parte dentro de lo que es la agroecología, el ensayo de variedades. Diferentes variedades de zanahoria, diferentes variedades de acelga, diferentes variedades de tomate, diferentes variedades de calabacín también, para ver cuáles son las que más se adaptan a las condiciones específicas de esta finca. Igualmente trabajo el arroz para el autoconsumo, el brócoli, el pepinillo y algunas otras cosas más en menor escala, igual que el cilantrillo también. La agroecología es un sistema de producción en la cual uno trata de imitar lo que pasa naturalmente en la naturaleza. Y por eso es que se utilizan muchas de las técnicas más encaminadas a simular cosas que naturalmente se dan en el bosque o en la pradera, por ejemplo. Pero algo lamentable es que en la academia, ¿verdad?, que es donde se forman los profesionales en la agricultura, se enfatiza casi exclusivamente en las propiedades y en el trabajar las propiedades químicas del suelo, y pues la respuesta a ese enfoque es la aplicación de enmiendas químicas, de fertilizantes y de otras enmiendas químicas, ignorando lo que compone el suelo realmente, que hay que velar las propiedades químicas de seguro, pero también hay que prestar atención a las propiedades físicas. Y muy importante también, y casi excluido por completo, las propiedades biológicas. Parte fundamental de lo que es la agroecología, trabajar el suelo de una forma holística, tomando en cuenta las propiedades físicas, químicas y biológicas. Y todas las prácticas pues, van dirigidas en esa dirección. Y pues eso lo consigue con la materia orgánica. La materia orgánica te trabaja con lo químico, con lo físico y con lo biológico. Pues mira, es bien interesante tomar en cuenta la cantidad de material que aquí se está trabajando en un proyecto pequeñito de composta como lo es este. Y es básicamente el material que yo encuentro en la calle, lo que los vecinos ponen en bolsas plásticas para que el camión de la basura se lleve, producto de los deshiervos de sus patios. En aproximadamente 5 meses yo logré retener cerca de 400 bolsas de basura, de aproximadamente 30 galones en las bolsas. Y si uno hace la sumatoria de eso, te suma cerca de 12.000 galones de desperdicio que no fueron al vertedero y se están convirtiendo en recursos valiosísimos como es la composta aquí. Pues mira, la composta es prácticamente todo en la agroecología. La composta y la materia orgánica como tal, o sea, lo que representa el humus. El humus no es nada más que la materia orgánica en su estado más estable y en su estado de mayor descomposición. La composta te atiende diversos problemas, bueno, todos los problemas o todos los retos con que tú te puedes enfrentar en una producción agrícola, la composta aporta positivamente en ese sentido. Un material fresco como este puede elevarte a temperaturas de 130, 140, 150 hasta 160 grados Fahrenheit. Esta pila tenía aproximadamente 150 grados. Eso me está asegurando que haya una actividad ahí biológica activa de decomposición. En adición a que si este material tenía algún patógeno, esa temperatura prácticamente esteriliza patógenos, al igual que las semillas que vienen en el material, en el pasto, pues se mueren, o sea, se inviabilizan por esa temperatura. Así que al final tengo un material saludable que no tiene patógenos y un material sin semilla, que uno no quiere semillas en la composta que eventualmente va a aplicar en tus predios y que no quieres que crezca maleza. Es interesante también ver el proceso del compostaje y cómo este material que uno echa fresco se consume hasta convertirse en lo que es una composta terminada, lista para utilizarse, que tiene un olor a tierra, un olor rico. Es un material homogéneo, ¿verdad?, que prácticamente no se logran distinguir el material del cual fue hecho.
Pues básicamente la receta del té de composta para el tanque que tengo, que da aproximadamente 15 galones, el volumen total, utilizo 2 galones de composta, 15 galones de agua y aproximadamente 4 onzas de melaza. Eso se deja fermentando ahí con una bomba de aire, ¿verdad? Con el objetivo de que se desarrolle una fermentación aeróbica, o sea que los organismos que estén creciendo ahí sean organismos que utilicen oxígeno, porque esos son los que tú quieres acrecentar. La melaza en este caso es como una fuente de energía, una fuente de azúcar, para que esa población de microorganismos que hay en la composta presente aumente, y eso es lo que tú quieres aplicar al suelo. Al cabo de los 2 días o de un día a 2 días, pues el té ya adquiere un olor rico, un olor dulce, entre melaza y composta, y eso pues es indicativo o te da una idea de que se desarrolló una fermentación activa y aeróbica, versus si se va a una fermentación anaeróbica, pues ya puede ser que adquiera unos olores más apodridos y unos olores desagradables. Pero el té de composta debe tener un olor agradable, dulce, medio a composta. Cuando ya tiene el té listo para aplicarse, cuela, y la forma en que yo lo aplico es con una regadera de mano, aplicarlo directamente al suelo o a la planta. El manejar los abonos verdes es una forma adicional de uno manejar la materia orgánica en la agricultura. O sea, estábamos hablando ahorita de la importancia de la materia orgánica dentro de la agroecología, y pues el manejo de los abonos verdes o de las leguminosas es una forma, además de la composta, de manejar la materia orgánica. O sea, las leguminosas tienen la capacidad de crecer muy bien, y la cannavalia es perfecta creciendo, o sea, es una planta muy vigorosa, con mucho crecimiento. Crece una biomasa y la idea es aprovechar esa biomasa que se genera incorporándola al suelo. Pues aquí tenemos un banco de cannavalia. Lo que hicimos aquí fue que ese banco estaba sembrado de brócoli, y cuando se cosechó el brócoli queríamos cosechar semillas de ese brócoli. Cuando empezó a espigar la semilla del brócoli, le sembramos cannavalia entre medio para que creciera en lo que la semilla maduraba. Y ya pasaron como 3 meses, la cannavalia creó bastante biomasa, y lo que queremos es cortarla, triturarla e incorporarla al suelo. Y pues la cannavalia tiene varias propiedades, entre ellas la más importante es que fija nitrógeno en el suelo, es una leguminosa que fija buen nitrógeno en el suelo, es una planta que crece vigorosa, que compite muy bien con las malezas. Prácticamente yo no deshiervé ese banco ninguna vez después que sembré la cannavalia. Y otra propiedad de la cannavalia es que produce una sustancia que le dicen cannavalina, que repele los nematodos. En este caso pues tengo la herramienta, tengo la máquina para triturar la planta, se tritura, ¿verdad? El objetivo es lograr un tamaño fino que se pueda incorporar y fácilmente ser digerido por el suelo. Luego, después que se esparce sobre el banco, se incorpora al suelo, ya sea con un asadón. En el caso pues tengo un rototiller que lo incorporo con el mismo rototiller al banco. Este es el producto de la incorporación de abonos verdes y leguminosas. Este fue el banco donde se incorporó la cannavalia, y pues ya hace un mes de eso, y pues tenemos una siembra de lechuga, de varias variedades de lechuga, repollo chino, cilantrillo y cebollín en la esquina. Bueno, pues, porque yo empiezo la escuela me empieza a mí a las 2:30. Y yo, pues, para aprovechar el tiempo al máximo, pues me levanto temprano, como a las 7:30. Y
empiezo a trabajar desde esa hora hasta las 11 que me preparo para ir para la escuela. Desde pequeño siempre me gusta ser autosuficiente y no tener que estar dependiendo de otra persona o de tener que ir a los supermercados.